Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Qué bueno que están ustedes aquí en el culto de los valientes, ¿verdad? El culto de mitad de semana, ¿verdad? Vamos a la palabra del Señor en esta hora. Vamos a estar hablando hoy acerca del poder transformador de Dios. Y es importante que nosotros entendamos que para que la fiesta de la cosecha sea exitosa, nosotros tengamos en claro el Dios que nosotros estamos predicando. Amén. Le doy la bienvenida a mi hermano Reyes, hermano, bienvenido. Él nos está visitando. Dios me lo bendiga, mi hermanito. Salúdeme por allá al hermano. Amén. También hay una persona allá que visita, también le damos la bienvenida. Bienvenida. Entonces, una de las cosas, hermano, que hace que el trabajo de la iglesia no sea efectivo es que nosotros no estemos convencidos de lo que estamos haciendo. ¿Alguna vez usted ha visitado un restaurante o una tienda o le están vendiendo algo y usted le pregunta a la persona que le está vendiendo, mire, ¿y esto qué tal es? ¿Y qué mal se siente uno cuando le dice, fíjese que no sé, yo no lo he probado? ¿A cuánto les ha pasado eso, hermano? Han preguntado por algo y usted tiene una expectativa y usted espera que la persona que se lo está vendiendo o que lo está sirviendo le diga, no, esto es lo más rico que hay, pruébelo. Pero ¿qué pasa si usted pregunta y le dice, no sé? A mí me ha pasado, en muchos lugares yo he preguntado, mire, ¿qué tal es esta comida? Mire, fíjese que yo nunca la he probado, pero tal vez le gusta. Entonces ya uno lo pide y dice, a ver, ¿qué tal? Pero cuando usted se encuentra con una persona que le dice, mire, ¿y esto qué tal? Ah, mire, mi favorito es esto. Esto es rico, sabe así, sabe allá. Y aquella persona le comienza a dar explicación de lo que usted va a comprar o de lo que usted se va a comer. Pues usted lo agarra con más ganas, usted ya está convencido y hace que eso hace que la experiencia sea mejor. Lo mismo sucede con el evangelio. Si el cristiano habla de Jesús y no lo hace desde su experiencia, desde su vivencia, y cuando le preguntan, ¿y qué tal? Y yo veo que va a ser una iglesia, sí, de vez en cuando me congrego los domingos por ahí. ¿Y cómo está por ahí todo? No, pues ahí vamos, cayendo que levantando. Ay, mi hermanito, entonces estamos perdidos. Pero si cuando a usted le preguntan, mira, ¿y vos sos cristiano? Sí, fíjate que desde que conocí a Jesús, mi vida fue transformada. Desde que Cristo vino a mi vida, algo pasó en mí. Fíjate que yo tenía este y este vicio, tenía este y este problema y el Señor me ha transformado. De verdad, Dios, sí, eso lo ha hecho Dios. ¿Y cómo lo hizo Dios? Y la gente comienza a preguntarle y usted comienza a contarle lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, algo que la iglesia no debe de perder de vista es el poder transformador de Dios. No debemos nosotros en ningún momento, hermanos, de dudar del poder transformador de Dios. Una iglesia que no tiene claro que Dios puede transformar al más vil pecador es una iglesia que no va a evangelizar. Es una iglesia, hermano, lenta en la evangelización. Es una iglesia que se acomoda y dice, no, hermano, ahí estamos con la ayuda del Señor. Mire, hermano, esos creyentes que le dicen, no, ahí estamos, hermano, luchando, varón, luchando. Mira, hay cristiano que todo el tiempo está luchando, hermano, nunca tiene victoria. Hay cristianos que usted le pregunta, ¿y qué tal, hermano? Luchando, hermano. ¿Y qué tal? Ay, aquí en una gran lucha, varón. Hermano, deje de luchar si Cristo ya venció por usted. La Biblia dice que somos más que vencedores. No dice que somos más que luchadores. Somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, de eso habla hoy, porque estamos en la cuarta semana. Y en la cuarta semana nosotros confirmamos al invitado.
Pero muchas veces vamos a dudar si le invitamos, no le invitamos. ¿Y será que esta persona puede cambiar? ¿Y será que esta persona quiere ir a la iglesia? ¿Y será que le interesará oír la predicación? ¿Y será que tiene necesidad de Dios? Hermano, todo ser humano nacido de mujer necesita a Cristo en su corazón. Todo ser humano necesita un encuentro con Dios. No importa si es rico, si es pobre, si tiene dinero, si es intelectual, si no lo es. No importa, necesita conocer a Cristo como Salvador. ¿Cuántos le alaban esta noche? Así que el poder transformador de Dios, y vamos a irnos a Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Dice la palabra del Señor: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Vamos a comenzar hablando un poco sobre la carta de Romanos. Lo primero que quiero decirle, hermano, es que la carta de Romanos, el contenido de la carta de Romanos, ha sido catalogado por los expertos como el corazón mismo del evangelio. Es decir, que en la carta de Romanos está la esencia de todo lo que significa el mensaje de Cristo. Y por tanto, es muy importante que nosotros entendamos que esta carta tiene un mensaje de esperanza y tiene un mensaje de transformación. De hecho, esta fue la carta que utilizó Martín Lutero para la Reforma. Estudiando la carta a los romanos, él fue libre de un sentimiento de culpa que a él lo agobiaba. Martín Lutero, que es uno de los reformadores, tenía un problema, y es que él se sentía acusado permanentemente por Dios. Martín Lutero le tenía miedo a Dios. Siendo él un sacerdote, él le tenía temor a Dios. Y cuando tronaba, y estaba lloviendo y tronaba, Lutero caía hincado, llorando, sudando, le agarraba un ataque de pánico porque sentía que Dios quería destruirlo por sus pecados y porque él era malo, se consideraba a sí mismo malo. Pero cuando él empieza a estudiar la carta a los romanos, Lutero se da cuenta que el Señor tiene el poder para transformar su vida y para quitar la mancha de pecado que había en su corazón. Entender esto, el capítulo 5 de Romanos le permitió a Lutero ser libre de toda culpabilidad. Así que esta es una carta muy importante, porque tiene un mensaje muy poderoso. Pablo la escribe, hermanos, para presentarse a él mismo a una iglesia que él nunca había visitado. A diferencia de otras iglesias que él las había fundado, Romanos no la fundó Pablo. La iglesia de Roma no la fundó Pablo. La fundaron unos cristianos que hasta el día de hoy no se sabe con claridad quiénes fueron los que la fundaron. Sin embargo, él escribe esta carta para presentarse. Y al mismo tiempo redacta una exposición completa y ordenada de los grandes principios del evangelio que predicaba. Así que Romanos contiene en sí la sustancia del mensaje paulino, la sustancia del mensaje que el apóstol Pablo estaba constantemente predicando. Y en esta carta Pablo expone la culpabilidad del ser humano de tal manera que nadie se escapa. Todos delante de Dios somos culpables, dice el apóstol Pablo. De igual manera, en esta carta él trata que Dios, por su misericordia, nos da
entrada a esa gracia mediante la cual nosotros podemos ser salvos. Así que mire qué interesante la lógica que tiene la carta de Romanos. Nos presenta la culpabilidad humana, demuestra con argumentos bíblicos que somos culpables delante de Dios, pero no se queda solamente demostrando que somos culpables, sino que también nos presenta el remedio de Dios para toda la humanidad. Y el remedio de Dios se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Alabado sea su santo nombre. Así es que en el capítulo 5, versículo 1 al 3, Él deja ese mensaje concentrado de esperanza para la humanidad. Y esta carta tiene algunas características, y una de ellas es que es una gran exposición doctrinal de las Escrituras y está desarrollada de forma sistemática las verdades teológicas. Es decir, que esta carta, hermano, nosotros podríamos pasar estudiando la carta de Romanos por lo menos un año entero, todos los jueves, solo la carta de Romanos, porque su profundidad es exagerada. Su contenido teológico, es decir, las verdades que ahí están vertidas, hermanos, son sumamente profundas, que necesitaríamos mucho tiempo nosotros para poder disfrutarlas y para poder saborearlas. Por ejemplo, en la carta de Romanos se hablan temas como la redención, la culpabilidad, nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, hermanos, la muerte redentora de Cristo. También se nos habla de la justificación, de la gracia, de la fe, etcétera, para que usted vea la riqueza de la carta de Romanos. Es sumamente amplia. Difícilmente la vamos a poder desarrollar nosotros hoy aquí en estos 30 minutos que vamos a tener de conversación. Pero yo le dejo ahí punteado esto para que usted siga profundizando, siga leyendo y se enamore de la palabra, porque entre más usted se enamore de la palabra, su fundamento va a ser firme, va a ser sólido. Alabado sea el Señor, y no lo va a mover cualquier loco que salga por ahí hablando de debilidades, hermano. Porque hay algunos que tienen maestría, pero en debilidades, hermano. No en divinidades, sino que en debilidades, hermano. Entonces Pablo trata en esta carta todos estos temas doctrinales. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras iglesias que él ya conocía cuáles eran los problemas internos, Romanos no, porque él no conocía esa iglesia. Entonces no se dedica tanto a tratar problemas específicos como que digamos Corintios, como que digamos Filipenses, sino que se va al aspecto doctrinal, porque como no conocía la realidad tanto de esa iglesia, se dedica a enseñar la doctrina del evangelio. Así que por eso no habla de los problemas de la iglesia, sino que sus enseñanzas van directo. Por tanto, estas enseñanzas, como no son específicas para una región, son contenidos que se vuelven universales. Sí, en la carta de Romanos podemos encontrar enseñanza para la iglesia de ayer y para la iglesia de hoy. Amén. Entonces son algunas características. Ahora, algo que también nosotros debemos de saber un poco en Romanos es su estructura. Cómo la carta de Romanos está compuesta. Fíjese que los libros de la Biblia, hermano, tienen una estructura interna. Algunos le llaman un bosquejo, otros le llaman estructura literaria, otros le llaman los bloques de contenidos. Pero básicamente yo he encontrado esta estructura de 7 puntos. Algunos la dividen en 6, otros la dividen en 8. Todo va a depender de la perspectiva del que está haciendo el estudio de la carta, que quiera ser más abarcador o más minucioso. Eso va a depender del que la está estudiando, pero en resumidas cuentas yo le presento esta pequeña estructura. Del capítulo 1, versículo 1 al 7, usted encuentra la introducción y la presentación. El apóstol Pablo se presenta e introduce el tema general de la carta. ¿Cuál es el tema general de la carta? La justificación por la fe. Dios revela su justicia a la humanidad mediante la fe. Luego habla del capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Nos presenta el tema que predomina, es la culpabilidad universal del hombre. Todos somos pecadores, desde el antiguo hombre hasta el hombre más actual, dice Pablo, todos hemos pecado. Luego viene una tercera parte que va del capítulo 3, versículo 21 hasta el 5:21. Y ahí encontramos la respuesta de Dios ante la culpabilidad universal del hombre. Es decir, es cierto, el hombre es culpable, el hombre ha pecado, el hombre ha fallado, pero ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a hacer Dios ante esa realidad? Dios responde con la justificación.
La respuesta de Dios ante el pecado del hombre es la justificación, la salvación por gracia mediante la fe. Esto nos lleva a una cuarta división, que es la justicia, de la práctica de la justicia en la vida cristiana, del capítulo 6, versículo 1 hasta el 8:39. Todo ese bloque va a predominar los aspectos prácticos que se derivan de la justificación, la regeneración que el hombre experimenta en Cristo. Vamos a un quinto aspecto, y es el ejemplo de la relación de Dios con Israel. Fíjese que ahí hay 3 largos capítulos que están dedicados completamente al trato de Dios con el pueblo de Israel. Cómo el pueblo de Israel es tratado por Dios en esa relación que hay entre Dios e Israel, cómo el pueblo de Israel va a ser redimido, cómo el pueblo de Israel entra en el plan de salvación. Y luego esto nos lleva a un punto sexto que va del capítulo 12, versículo 1 al 15, al capítulo 15, 13, las implicaciones prácticas, para terminar con los aspectos finales, saludos personales, encargos personales y oraciones de bendición para todos los que lo conocían. Así es construida esta carta. Esa es la estructura de esta carta. Nosotros vamos a estar ubicados por el momento en la tercera parte. Nosotros nos vamos a ubicar, nuestro texto se encuentra en la tercera parte. Ahí nos encontramos nosotros, en la tercera parte. Capítulo 5, versículos 6 al 10. Nos encontramos nosotros en la tercera parte de la carta. En el aspecto de la justificación, la respuesta de Dios. Anteriormente Pablo ya demostró que somos pecadores, pero ahora va a demostrar qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Y ahí se encuentra nuestro texto, en la tercera sección del contenido de la carta. Y en esta parte el apóstol explica, mire lo que él explica en esta parte, cómo Dios responde ante la desgracia del pecado de la humanidad. La respuesta de Dios, la justificación por medio de la fe. Y en este párrafo que nosotros tomamos, específicamente vamos a ver algunos resultados de esa obra de Dios en la vida de los que nos consentimos a sí mismos como pecadores. Que nos damos cuenta que somos pecadores y que no podemos salvarlos por nuestra propia cuenta. Y él le habla a aquellos primeros lectores y también nos habla a nosotros. Veamos entonces qué nos dice. ¿Cuál era la situación cuando estábamos sin Dios? Los primeros lectores, el apóstol les dice en el versículo 6, les dice, cuando éramos débiles. ¿Qué significa la expresión que éramos débiles? Que ante Dios éramos incapaces de salvarnos por nuestra propia cuenta. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, hermano. Nadie se va a salvar por servir en la iglesia. Nadie, eso hay que tenerlo bien claro, hermano. Nadie se va a salvar por lo que hace en la iglesia. Se va a salvar por la misericordia de Dios. Pero como resultado de esa gracia recibida, nosotros le servimos a Dios como agradecimiento de lo que Él ha hecho. Pero dice, cuando eras débil, cuando estábamos sin Dios, éramos débiles. Les dice a los romanos, ustedes eran débiles, eran incapaces de salvarse por su propia cuenta. También les dice, ustedes eran impíos. ¿Y qué significa que éramos impíos? En el versículo 6, ¿qué significa un impío? Es una persona sin respeto de Dios. Es una persona, hermano, blasfema. Es una persona sacrílega. Es una persona que no tiene ningún tipo de temor de Dios, ni ningún tipo de respeto por la divinidad. Entonces dice, ustedes eran así, les dice el apóstol a la iglesia de Roma. Cuando ustedes no estaban con Cristo, cuando no tenían a Jesús, ustedes eran unos sacrílegos, ustedes eran gente irrespetuosa, ustedes no tenían ningún respeto por Dios, ni les interesaba tampoco conocer a Dios. Luego, en el versículo 8 dice que la condición es que éramos pecadores. Dice que murió siendo nosotros unos pecadores. Imagínense, un pecador es alguien que ha transgredido la ley de Dios, alguien que ha ignorado los mandatos de Dios, alguien que ha decidido abiertamente estar en contra de Dios y de su palabra y de sus mandamientos. Pero para ponerle la cereza al pastel, no solamente éramos débiles, sacrílegos, impíos, pecadores, sino que éramos enemigos. Miren lo que dice el versículo 10, dice que nosotros siendo ¿qué? Enemigos. O sea,
Mire cuál es la condición de alguien sin Dios. O sea, la condición cuando estamos sin Dios no es fácil. No es algo que podamos tomarlo a la ligera, ni es algo con lo que podamos jugar. Éramos enemigos. Cuando tú estás sin Dios, cuando tú vives lejos de Dios, eres considerado que estás en enemistad con Dios. Ahora, esto nos lleva a lo siguiente. Esto nos lleva a lo siguiente. ¿Y a qué nos lleva? Bueno, nos lleva a preguntarnos. Ya vimos cuál es la situación sin Dios. Ahora, ¿cuál es la situación en Cristo? ¿Qué pasa con aquellos que han creído en Jesús? ¿Qué pasa con aquellos que dicen, reconozco que soy débil, que soy un sacrílego, reconozco que soy débil, que soy incapaz de salvarme por mi propia fuerza, reconozco que no lleno los requisitos morales que Dios pide, reconozco que me falta, reconozco que no tengo lo que Dios necesita? Entonces, para nosotros y para todos aquellos que entienden que sin Dios no son nada, dice el versículo 6 que Él murió por los débiles y por los impíos. Hermano, esto es poderoso. Él murió por nosotros, por aquellos de la iglesia de Roma que se entendieron que eran pecadores, impíos, sacrílegos, y por nosotros también que lo somos, hermano, y que le hemos fallado y que hemos pecado y que hemos hecho tantas cosas negativas. Dios muestra su amor porque aunque nosotros éramos débiles y aunque nosotros éramos impíos, el Señor murió por nosotros. Por eso debemos seguir predicando la palabra del Señor. Hermano, usted mira a un compañero de trabajo, hermano, y lo mira impío, lo mira sacrílego, que se burla de las cosas de Dios, que ofende la palabra de Dios, que cuando medio hablan de Dios comienza a hablar aquellas sandeces, hermano. Comienza a decir, no, si eso de las iglesias es por gusto, los pastores todos son ladrones, le lavan el cerebro a la gente y después le roban el dinero, le vacían las bolsas. Yo conocí uno por allá que le hicieron esto en una iglesia, le hicieron, y usted empieza a escuchar y usted dice, pero ¿y será que Dios quiere salvar a este? ¿Y será que Dios? Sí, hermano, Dios tiene poder para transformar a ese sacrílego, hermano. Dios tiene poder para transformar a ese blasfemo. Tiene poder el Señor para transformarlo. Y debemos anunciar el mensaje del Señor para que esta persona lo oiga. Y no solamente murió por los débiles y los impíos, sino que dice en el versículo 8, muestra su amor para con nosotros. Cuando estamos en Cristo, el amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios nos envuelve, el amor de Dios nos cobija, el amor de Dios nos ampara. Hermano, si tu papá no te amó, si tu mamá no te amó, si tu familia nunca te amó, si nadie nunca te amó, no importa, hay un Dios que te ama y te ama tanto que dio a su Hijo para transformar tu vida. Amén, dele la gloria al Señor. Ese aplauso no es para mí, es para el Señor. Muestra su amor. Mira, estos son los resultados. Muestra su amor para con nosotros. Muere por los impíos, muere por los sacrílegos. Pero mire qué interesante. Dice en el versículo 9 que hemos sido justificados en su sangre. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Éramos pecadores, estábamos condenados a la muerte, nadie daba nada por nosotros, pero el Señor quiso dar su sangre, su vida para salvarnos, para transformarnos. Hermano, yo quiero decirle algo. Hoy vivimos un evangelio que de una u otra manera la prosperidad nos invadió. El evangelio de la prosperidad trastocó mucho de la vida de la iglesia, de tal manera que muchos cristianos hoy solo a lo material le llaman bendición, solo a lo material. Pero le voy a decir una cosa, no hay bendición más grande que el sacrificio de Jesús en favor de nosotros. No hay bendición más grande que esa. Entonces vea, hemos sido justificados.
¿Y qué significa que hemos sido justificados? La palabra justificación, hermano, viene de una palabra griega que es dikaio. Y esta palabra dikaio, lo que significa, hermano, es alguien que se ajusta a la ley, alguien que se apega a las labores legales, alguien que actúa con completo. Es decir, alguien que jamás ha cometido una infracción legal. Y ahí usted dirá, hermano, pero yo sí he cometido muchas infracciones legales. Yo sí he hecho muchas faltas. Ok, por eso se llama justificación. Porque el Señor, a través del sacrificio de Jesús, te absuelve de toda culpa de pecado. Oh, usted debió dar alabanzas al Señor, hermano. Porque te absolvió de algo que nadie más podía absolverte. ¿Quién puede sobornar a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios, te vamos a dar $1,000 para que dejes salir a esta persona y la declares libre? No, nadie puede sobornar a Dios. Dios es el dueño de todas las cosas, es el juez por excelencia. Y ese juez por excelencia dijo, yo quiero regalarte una oportunidad de nueva vida. Justificación. Rompió las cadenas que nos ataban. Por eso, hermano, es importante que hoy entendamos, ya no se ande culpando de los errores del ayer. Fíjese que hay gente, hermano, que se vive culpando de los errores del ayer. Dice, ay, pastor, es que usted viera el hombre con el que yo vivía, hermano, la mujer con la que yo estaba, hermano, viera todo lo malo que hice, todo lo malo. Y por eso mis hijos y yo vivo atormentada y me siento yo tan culpable. Hoy quiero darle una buena noticia. Usted ha sido absuelto de toda culpa delante de Dios. El único que puede juzgarlo, el único que puede condenarlo, dijo, te absuelvo. Eso es poderoso, hermano. Así es que, vea qué poderoso es el resultado. Ahora, vea lo que dice en el versículo 10. Dice que hemos sido reconciliados. La palabra ahí en griego es katalage. Significa cambiar, reemplazar. Es decir, es como que si cambiáramos a aquel que era enemigo y ahora aparece alguien que es amigo. Ahora, quiero que usted medite en esto. En el versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, dice, pudiera ser que alguien se animara a morir por uno bueno. Pero yo le hago una pregunta. ¿Quién de nosotros moriría en lugar de un enemigo? Yo quiero que por un momento usted piense. Todos en algún momento hemos tenido algún enemigo, hermano. Ya sea que no lo hayamos buscado o ya sea que por su bonita cara a usted le llegó el problema. Usted es demasiado bonito y dijo, aquel me cae mal, muy bonito es este. Mira el que tiene a su lado, dígale, yo no tengo la culpa, dígale, de ser tan guapo, dígale. Pero vamos a suponer que usted tiene un enemigo y ese enemigo ha hecho exactamente todo para tratar de destruirlo a usted. Y llega el momento en el que se encuentran en un lugar y llega un pistolero y dice, vaya, uno de ustedes dos va a morir ahora. Y le dice a usted, ¿morís vos o muere este? Y el que está ahí, ese enemigo que le ha hecho la vida imposible, ¿qué haríamos nosotros, hermano? Ni ha terminado de decir cuando le decimos, préstame la pistola, hermano, yo le voy a dar. Yo quiero que usted entienda, esa es la figura que el apóstol le está poniendo aquí. El peor de todos los enemigos. Y Jesús, Alberto, murió por él. ¿Cómo es ese amor, hermano? Por eso dice, oh, cuán insondable es el amor de Dios.
¿Quién moriría por un enemigo? Nadie. Pero nosotros éramos enemigos de Dios por el pecado. Y Él decidió morir por nosotros. Ahora yo le hago una pregunta esta noche. ¿Es bueno Dios? ¿Es bueno Dios? ¿Por qué no levanta su mano conmigo y dice: Dios es bueno? Todo el tiempo. Bueno es Dios. Amén. Dele la gloria al Señor esta noche. Así que hemos sido reconciliados y finalmente seremos salvos de la ira. Mira lo que dice el versículo 9: pues mucho más estando ya justificados, es decir, estando absueltos en su sangre, habiendo sido declarados sin culpa, dice, por Él, que dice en el 9 al final, seremos salvos ¿de qué? De la ira. Y en el versículo 10 lo vuelve a repetir. Vamos de nuevo y dice: porque siendo enemigos, fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, ¿qué dice mi hermano? Seremos salvos por su vida. Mire al que tiene a su lado y dígale: somos salvos por Cristo. Dígale. No por nadie más. La pregunta esta noche entonces es: ¿cómo podemos agradecerle al Señor? Si estamos viendo que hemos sido justificados, hemos sido reconciliados, hemos sido renovados, hemos traído de parte del Señor por su muerte la oportunidad para comenzar una nueva vida, ¿cómo nosotros podemos agradecerle al Señor eso que Él ha hecho? Bueno, pues estamos en el ciclo de la cosecha. Y todos tenemos un amigo al que hemos seleccionado que queremos invitar. Esta semana nosotros podemos hacer un ayuno en favor de nuestro amigo. Ay, Pastor Marlon, todo estaba bonito, fíjese. Eso de la gracia y de la reconciliación, eso estaba pero perfecto. Pero ya que usted está hablando ya de ayunar, hermano, ya se arruinó el mensaje, varón. Cuesta ayunar, ¿verdad, hermanos? Solo imagínense que Jesús ayunó 40 días. Y nosotros queremos hacer ayuno de noche y vigilia de día. Esta semana, Señor, dígale: yo entiendo el sacrificio que hiciste por mí. Entiendo que me has transformado. Entiendo que tú moriste para que yo sea salvo. Ahora yo necesito alcanzar a otro para Cristo. Voy a hacer un ayuno en favor de la salvación de esta persona. No porque mi ayuno lo va a salvar, no. Ya dijimos que lo que salva es Cristo. Pero yo voy a ponerme en sacrificio por amor al que está muerto en delitos y pecados. Yo le voy a mostrar al Señor mi agradecimiento. El ayuno no es para manipular a Dios. El ayuno no es para matar la carne, como hay gente que dice: no, hermanito, necesitamos ayunar para matar la carne. No, eso es lo que son, es un grupo de ascéticos. No, el ayuno no es para matar la carne. El ayuno es para humillarnos delante del Señor, buscar su rostro y decirle: Señor, te prefiero a ti que cualquier platillo de comida en este momento. Prefiero tu presencia me llena, Señor. Como aquella alabanza que, hermano, que dice: tu presencia, Señor, basta. Como aquella alabanza que dice: tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Dice: hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Cuando el cristiano entiende ese gran favor recibido de parte de Dios, se da cuenta que un ayuno que haga no lo va a matar. Pero ¿qué cuesta, verdad, hermano? Cuando se programan ayunos en las iglesias,
De verdad son ayunos, porque solo hay uno que llega. Los demás hacen caso omiso de la invitación. Esta semana propóngase decir: Señor, voy a hacer un ayuno para orar por esa persona. Y hoy, mire, hoy lo que se han inventado los neopentecostales, se han inventado ayuno de Facebook, dice. Voy a ayunar Facebook, dice. Voy a ayunar Netflix. Voy a ayunar. No sucede eso, sinvergüenza, hermano. Han corrompido el concepto de ayuno. El ayuno es abstención de alimentos por un tiempo para consagrarme a Dios. Pero sí puede tomar agua. El agua es importante. Pero no vaya a tomar 2 litros de agua para no sentir hambre toda. A mí me da risa un video de un gorila que sale comiéndose un mango, creo que. Y dice, está el gorila. Y dice, cuando está en ayuno, cuando te acuerdas que estás en ayuno y de repente le pega la mordida al mango al gorila y se queda. Así nos pasa a veces, hermano. Señor, si yo estaba ayunando, decimos. Y ya comió 3 pupusas, ¿verdad? Esta semana podemos proponer un ayuno al Señor y decirle: Señor, aquí en la intimidad de mi casa te dedico este ayuno para orar por esa persona y por la cosecha. También vamos a orar por las necesidades de nuestros invitados. Hay necesidades espirituales que ellos tienen, o necesidades físicas tal vez, de trabajo. También debemos pedirle a Dios esta semana que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, hermano. Ni el mejor predicador puede convencer a un pecador, hermano. Si es que a nadie le gusta que le digan que es pecador, ¿verdad, pastora? Mire, si hay gente que dice: a mí me caen mal los evangélicos porque ahí le andan diciendo a uno: arrepentite, que sos pecador. Hermano, pero cuando el Espíritu Santo lo convence a uno, vea que uno solito dice: yo soy pecador. Ese es el trabajo del Espíritu. Dice que Él nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero debemos pedirle al Señor que Él haga esa obra en nuestro amigo. Que ese amigo, cuando venga a la iglesia el día de la cosecha, el 9 de junio, pueda darse cuenta que ha pecado contra Dios y que necesita ser reconciliado con Dios. Oremos por eso. Esta semana también vamos a visitar a nuestro amigo para darle la invitación. Ahorita estamos en la situación de la dirección, pero ya el Señor nos va a dar esa respuesta. Y le vamos a llevar esa invitación al amigo, hermano, y lo vamos a invitar. Un corazón agradecido le trabaja al Señor. Hermano, yo no creo en esa gente que dice: ay, yo estoy tan agradecido con mi Padre Celestial, y ahí andan haciendo los cultos de acción de gracias, hermano, pero no le quieren trabajar al Señor. Solo el día del culto le trabajan al Señor, de ahí para allá no le trabajan. Haga el culto de acción de gracias y denos tamales, hermanos, porque somos buenos para comer, pero también trabajémosle al Señor. No nos quedemos solo con el agradecimiento, actuemos. Y se lo digo porque en la iglesia de donde yo vengo, hermano, sí que habían semanas que hasta 3 cultos de acción de gracias. Como eran un montón de miembros, hermano, ahí andábamos por todos lados rebotando. Y yo siempre les decía: hermano, que esta acción de gracias se traduzca en que usted va a invitar a su familia al culto. Que usted va a llevar un amigo a la iglesia. Hermano, le voy a decir una cosa: lo que Dios ha hecho, nadie lo podía hacer. ¿Cuántos estamos agradecidos, hermano? Yo quiero que por un momento usted piense: ¿de dónde lo sacó el Señor a usted? ¿Qué hizo Dios por usted? ¿Qué hizo el Señor por nosotros, hermano? ¿Dónde estuviéramos? Diana, ¿dónde estuviéramos? Nisi, ¿dónde estuviéramos? Heiler, ¿dónde estuvieras? No sabemos, va.
de mí sí sé dónde estuviera. Salvador, ¿dónde estuvieras si el Señor no te hubiera rescatado? Quizás ya no estuviéramos para. Carlos, ¿dónde estuviera Carlitos? Ni nos acordamos, ¿eh? Ya le hubiéramos cafeceado, qué rato, ¿eh? Pero estamos aquí. Y si estamos aquí es por un propósito. Y yo creo que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida y en la mía. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta noche? Y aprovechamos estos últimos momentos que nos quedan para venir a este altar juntos y tener un tiempo de oración en favor de los amigos para la cosecha. Venga, acérquese aquí, vamos a orar juntos. Vamos a poner ese clamor por esos amigos. Y si me puede ayudar, Karenita y Alberto, cantemos esa canción hermosa que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, dice. ¿Qué más dice? Vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. De ti, Señor, para poner una palabra de oración, Señor, por